Buenas tardes, Buenas tardes. somos integrantes de la Fundación Raíces y Sueños de San Isidro y estamos haciendo una entrevista a las personas adultas mayores que ya tienen conocimiento de cómo era la vida anteriormente. Y me presento, soy Danilo Pérez. Yo soy Karina Vélez. Y bueno, le vamos a preguntar sus nombres, cómo son sus nombres. A ver. Mi nombre es Ángel Mera Obando. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 73. ¿Y qué nos puede como, por decir así, narrar de lo que era la vida de antes, anteriormente, cómo fue su niñez? Y el tiempo antes era difícil porque no había a veces ni las cosas ni para, más decir, ni para comer. ¿Y usted nació aquí? No, yo no nací, yo nací por acá afuera, por Periquiame abajo. ¿Y quiénes eran sus padres? Se llamaba Julio Mera Valencia. Mi amiga era Hortensia Obando. Ya. ¿Y cuántos hermanos tuvo usted? Yo tuve, muerto hay 3 y 2 que habemos vivo, a ver, 3 vivos que habemos, 6. ¿Usted recuerda cómo eran sus padres? Porque antes eran muy estrictos. ¿O no eran estrictos sus padres? Claro, pues ellos eran rígidos. A uno no lo dejaban a veces ni salir ahí, así como ahorita la niñez que van nomás y no los corregía el padre. ¿Y usted qué hacía en su niñez? ¿A qué se dedicaba? Y yo, tirando machetes de muchacho. Desde cuando empecé a coger el machete. ¿Desde qué edad? De unos 10 en adelante, 15 ya era machetero. Hasta ahorita que ya olvidé el machete. ¿Y usted cuando era pequeño fue a la escuela? Sí, pero no aprendí yo a leer. ¿Pero terminó el colegio? No sé leer yo. Tuve como casi 5 años y no salí rudillo. No aprendí. ¿Pero que era estricto el profesor? ¿O cómo era el estudio antes? Entonces era así, pues, pagado. Entonces no había esta escuela que hay ahorita. Todo era pagado. Y a veces que no había para estudiar uno ahí. No es como ahorita que es gratis todo. ¿Y le quedaba cerca o el profesor iba? Yo salía a Piquigua, de por allá salía a Piquigua. Y tenía que ir a pie caminando. Y a pie, bien. Era duro entonces, antes no había nada de esto. Motos, ni los carros por ahí, pero los caminos feísimos. Y ahorita porque ya es todo, está diferente. ¿Y sus hermanos también estudiaron en el colegio o terminaron? Bueno, uno que tengo Guayaquil, él sí estudió. Otro que tampoco sabía leer. Era así, no le digo difícil. Eran pagadas las escuelas. ¿Y era estricto el profesor también? Claro. ¿Y quién era su profesor? ¿Se acuerda? Ahí sí no me recuerdo. Oye, sale, oye. No me recuerdo. Corre. Ay, ya. Y ahí en ese entonces también iban así que decía que iban 2 veces al día. 2 veces al día, sí. Era de mañana y a la 1 de entrada vuelta. Y ahí en ese entonces solo estudiaba o también le tocaba ayudar a hacer cosas en la casa. Y ya a la tarde ya se dedicaba uno porque nomás estaba en la escuela. Salía del colegio y a trabajar de ahí. A trabajar. Entonces no había nada de como ahorita que uno a veces tiene así una gallina, la comida, entonces no hubiera nada. Todo caro. Era difícil. Era difícil, no había las cosas que hay ahorita. Y para conseguirla me imagino que también era difícil, porque no era que en todo lo encontraba. A veces no había ni para comer.
Yo así me recuerdo porque nosotros vivíamos allá, y papi en esa vez estaba joven todavía. Se fue a trabajar a Santo Domingo. Y nosotros nos quedamos así como a la edad de la Carlita tal estaba yo. Pelado todavía. Y ahí se quedan con su mamá. Sí. Y los hermanos, los más grandes que estaban también. Era duro. Tiempo antes fue duro. Y les castigaban cuando hacían así una travesura, algo. Pero pues entonces no le digo que no es como ahorita una criatura que hacía una travesura mala, le metían garrote. ¿Y quién era más estricto, su papá o su mamá? Ambos eran rígidos bien. ¿Y qué lo trajo a vivir para acá, aquí a este lugar? Estábamos aquí arriba que mi papi compró una tierrita y después le quitaron eso y ahí compró por acá adentro. Y ahí los venimos ya para acá, pues ahí compré yo este solar aquí. Y ya los quedamos por aquí. ¿Qué Ya. tiempo lleva aquí viviendo? Aquí ya tenemos más de 50 años. Ella, por ejemplo, ya una vez que usted ya fue creciendo y comenzó a trabajar, en ese entonces le pagaban en el Sucre, ¿no? Sí, el Sucre era todavía. ¿Y cuánto se ganaba usted por decir que fuera a trabajar a machete a un lugar? ¿Cuánto le pagaban? Y a veces 3 sucres, 2 sucres. Ya los más que ya estaban más grandes ya les pagaban de $5, 5 sucres. ¿Y eso representaba algo o no? ¿Sí le alcanzaba para comprar las cosas? ¿Y qué va a alcanzar eso como ahorita? Porque es precio más. No le digo que no era para medio comer uno en el tiempo antes. Porque en ese entonces el trabajo era de 6 a 6, ¿no? Según lo que cuenta. Era de 7 hasta las 6 de la tarde. Una vez mi papi me llevó a pagar 2 libras de carne, así pues, como daban por trabajo. De las 7 hasta las 6 de la tarde, pero casi me matan, lo matan trabajando allá. Ahora que la comían de ese señor era malísima. Y yo ya como a las 6 ya no podía. La comida mala porque cocinaba ese señor. Y habían esos verdes así azotados y eso comíamos para aguantar el hambre. Era de 6 a 6 casi la Y trabajo. todo el día trabajando para pagar Todo 2 el día libras. por 2 libras de carne. Y los dos. Los dos con mi papi. Yo le dije que así no comiéramos, pero yo no iba más por a matarme por esas 2 libras de carne. Y claro, y que era pesado el trabajo. Ay, no le digo que era de 6 a 6, unas calles de 100 y pico de varas. Y jale machete. Y me imagino que en ese entonces su papá le exigía trabajar. Y Pues. claro, pues no, que él estaba todavía al mando de mi papi. ¿Y hasta qué edad estuvo usted al mando de su papá? Yo hasta los 17 años. Y sí le permitían ir a las fiestas, así joven a usted. Sí. ¿Y cómo eran los bailes anteriormente? Y los bailantes eran buenos, pero así con grabadoras, con radio, con esos jaras que venían primero. Esa era la música, no es como ahorita que no es una música grandísima, no bailan. Se amanecían ahí hasta los 3. Y con vela nomás, entonces no había luz por ningún lado, por aquí. ¿Y usted ahora qué vive con su esposa, con un hijo? Aquí. Claro, con una criadita que anda por ahí, es criadita. Y no nos mantuvimos los dos. Los dos. Y usted una vez que comenzó a salir así a las fiestas, me imagino que ya se comenzó a enamorar, pues a conocer a las muchachas. Sí, claro, pues así. De ahí no conoció, así conoció a su esposa. Claro, ahí yo vivía por allá y la conocí ya la enamoraba. ¿Y usted se casó o se la llevó? Sí, pero me hicieron casar. Se la llevó y después le hicieron casar. Sí, Porque antes era bien estricto en ese sí, sentido. era duro. Pues no le digo que la vida antes era dura. ¿Y cómo la enamoró? Pues porque antes no les permitían conversar así libremente. Y hacer los bailes, que había un baile, pues salían a los bailes por ahí. La sacaba a bailar y ahí. Claro, Ahí ella le iba diciendo cualquier cosita. cualquier cosita así. ¿En qué edad usted se enamoró de ella o comenzó ya? Yo me metí
como a los 18. 18 años. Pero que en esos tiempos se mandaban cartas, se mandaban a decir cómo usted. No, yo venía para acá. Vive aquí arriba nomás. Ah, Lo llegaba vendieron. usted. Ah, sí. Yo de allá afuera venía para acá. Mm. Y ya una vez que se la llevó, que vino a pedir perdón y ahí le dijeron que tenía que casarse. Sí. Y ahí cómo organizaron eso, para casarse ya y todo. Y entonces, como esos caminos no habían carretera, a caballo fuimos a San Isidro. Entonces no había carreteras como hay ahorita por donde quiera, puro, no era trillo que había. Para ir a San Isidro no era así a caballo. Y ahí ya fueron, y celebraron, o hicieron, o no No, celebraron. no, nomás así. No fueron a firmar y ya Sí. están casados. Claro, ¿Y cuántos hijos tuvo usted? como 7. Y antes, por ejemplo, ¿cómo vivían el nacimiento de un niño? Porque antes casi no había doctores tampoco. No, pues eran raros y pagados todo. Ahorita porque hay seguro, hay cualquier cosa, a veces uno se favorece. Claro. Entonces era todo pagado. Pagado y que no había. ¿Y qué hacían ahí? Parían con parteras. Ella sí daba luz con partera. ¿Y ahí que había aquí en la comunidad alguna o tenían que ir a otro lado? No, aquí había una, por aquí había una. ¿Y usted se acuerda quién? ¿Cómo se llamaba? Era Mapaja, llamaba ella, pero ella murió. Ya murió. Era tía de la señora. Y ella la atendía. Sí, ella la ¿Y atendía. ahí qué era? ¿Que la tenían hablada o cuando ya veían que ya era de dar a luz la iban a buscar? Y claro, que ya la veíamos que estaba con dolores, la íbamos a ver, ¿no? Como vivía aquí arribita, no. Ah, estaba cerca. Sí. Ah, ya. Y así, por ejemplo, cuando caían enfermos, sí usaban, por ejemplo, la medicina natural, así como que a veces se hacen el agua de orégano, de Claro, ruda. se hacía por ahí cualquier agüita por ahí, se compraba cualquier pastillita. Y ya con- Y si no era el dolor muy fuerte, le pasaba y ahí quedaba uno tranquilo. ¿Y antes la gente se enfermaba bastante o no? Menos, pues no es como ahorita que la gente está demasiado. Entonces no había azúcares que hay ahorita, la presión, uno vivía en otra forma, pero en cambio ahorita que hay casi la comunidad como vivir, pasa enfermo uno. ¿Y qué enfermedades habían antes? Sí. ¿Qué enfermedades habían antes? O sea, que eran así como que, digamos, común, así como ahora por decir una gripe. La gripe era que más lo atormentaba uno. ¿Y qué remedios caseros utilizaban Y para? para la gripe, por ahí cualquier pastillita, que buena para la gripe. Compraban en la tienda. En las tiendas, sí. Y plantas medicinales para eso, ¿no había? Sí, pues había por ahí cualquier monte de esos orégano, todo se tomaba uno. Su agüita y ya se componía. Pero ahorita que está uno enfermo, así tome lo que tome, no se compone. Ya viene más reforzada la enfermedad. Sí, hoy. Y cuando usted anduvo trabajando así al machete, nunca le picó la culebra. Nunca. Ni me corté a decir gravemente, sino poquito, ¿no? Mío sí le picó la culebra. ¿Y ahí cómo hicieron en ese entonces? Ahí yo lo llevé por acá a un curandero y allá lo curó él. Había curanderos de culebra. Sí. ¿Y qué tratamiento le hacían? Bueno, ya iba más avanzando, más había como más vivir. Lo llevamos acá y me lo curó por ahí. ¿Qué le hizo, Me Tomás? dio Blas Ureta. Blasreta. Yo acá en la vivir. Sí, he escuchado nombrarlo. Pero ya murió él también. Ese era buenísimo para curar murió culebra. Mm. Y ahí me le picó otro hijo, ese me lo llevé afuera a Bahía. Y entonces no le digo que ya ahí había como, ya habían. Ya había más facilidad para Ya salir. sí, ya había. Ese lo llevé a Bahía. Y allá me lo curaron. Ya. Ah. Y antes hacían así velorios a los Claro. santitos. Hacían bailes, así no le digo, pero con pura lámpara de querosín. Para alumbrarse. Por alumbrarse. No había luz. No.
Y esas grabadoras de baterías, así que bailaban. Y, por ejemplo, los velorios que hacían, ¿cómo eran? ¿Cómo los organizaban? Y por allá el que iba a hacer un velorio invitaba a los vecinos y por allá llegaban ya. Buscaban padrinos. No, así nomás. Nomás invitaban a la gente. Invitaba hacia la... Y así, aparte de trabajar a machete, ¿qué trabajos más habían? Había café, cacao. Claro, entonces sí había harto café. ¿Y usted también trabajó en eso? También sí. ¿Ahí qué hacía? Cogiendo café, cacao, así. Lo buscaban. En parte sí, en parte ajena, porque no, yo no, entonces no tenía nada tampoco por aquí. Así en parte ajena. Lo buscaban a trabajar. Sí. ¿Y usted conoció eso de que le llamaban el cambio de brazo, cambio de mano, que uno iba a trabajar? Así también, sí, eso hacíamos nosotros cuando íbamos a hacer un desmontito por ahí, pues uno un día iba para allá, el otro venían para acá. Todo eso. ¿Y cómo veía usted eso? ¿Lo veía, o sea, sí era bueno para avanzar el trabajo? Porque eso se hacía, me imagino que para no pagarle, pero le pagaba con Porque trabajo no había mismo. con qué pagar, pues. No había dinero. No había. Y ahí un día, una semana iba ya unos 2, 3 días y ahí venía como digamos, conmigo a trabajar ahí. Y así se trabajaba para sembrar maíz por ahí, maní, lo que se podía sembrar. Todo este tipo de trabajo lo hacían así con cambio de mano. Sí, así cambia más. Y respecto a la comida, me imagino que también la comida era diferente. Antes había como que más variedad. Porque hay unos que dicen que hacían, por ejemplo, la ensalada de papaya, esas cosas. Todo eso de comida tipo, claro. Así, ¿qué comidas hacían que usted recuerde que ahora ya no las hacen? Y esas comidas así de papaya, por ahí. Y entonces sembrábamos, nosotros casi era todo sembrado aquí, pues no era puro. No es como ahorita que es puro químico. ¿Ustedes cultivaban su propia comida? Claro, pues sembrábamos frijol, maní, la habichuela, la yuca. Y ahorita que es puro químico, es a ver qué tan enfermo uno. Claro, porque ahorita todo compramos. Todo es comprado. Primero se sembraba todo. Sembraba el arroz. Ahí nadie compraba el arroz y no que había. ¿Y producía el arroz aquí? Claro, pues. Habían unos bunques así que le llamaban bunques, ahí se pelaba con una maceta. Ahí era bueno porque nadie compraba ese arroz. Y usted sabía lo que se comía, porque usted sabía que le ponía. Y claro. Sí. Y me imagino que ahí, por ejemplo, ustedes mismos ya decía siempre por ejemplo, el maní, ustedes mismos lo tostaban, lo molían. Lo molía, todo sí. Así mismo el café, porque Café también se tostaba el café, que entonces había harto café. Y ahorita es que ya casi no hay. Y ahí me imagino que también tenía buen precio, porque era lo que había. Claro, ese sí tenía buen precio. ¿Y el cacao? También tenía buen precio ahí. Pero ahorita está más alto el café. Pero de todas maneras valía. Y en ese entonces, así por ejemplo, lo que compraban, ¿era bastante caro o era accesible? Por decir que usted vaya a comprar una sal, un azúcar. Era barato. Era barato. Barato, pero a veces no había la plata. Y cuando se enfermaban, por ejemplo, digamos que ya no le curaba algo de aquí, una plantita, y no había camino, ¿cómo sacaban los enfermos? Digamos que el enfermo no pudiera caminar. En bestia, a caballo. ¿Y ahí que los llevaban para San Isidro? Sí, una vez me enfermé, una vez que está en la Concordia y de por allá lo regresamos porque es que se había muerto. Y ahí la cogimos y la llevamos a San Isidro de Marcé y él me la compuso.
¿Y qué le había dado? De fiebre comenzó con eso y se... No me acuerdo que en ese rato no me dijo don Marcés que le había dado eso. Pero casi se muere. Y él me la curó. O sea, era difícil sacar a alguien de acá. Difícil, era caballo, esos caminos bellísimos por ahí. Y, por ejemplo, cuando se moría alguien, ¿cómo era el duelo? Porque antes era diferente hasta la forma de guardar duelo. Claro, del negrito. Todos tenían que ver negrito. Y era verdad eso de que no prendían la radio ni la tele, nada. No, pues entonces no. Pues. Último no había nada y no teníamos nada de eso. No, casi no había. Tenían los que tenían plata como comprar. ¿Y qué tiempo le guardaban duelo así cuando se moría un familiar cercano, por decir la mamá, el esposo? Y eso había hasta el año. Un año enterito, con ropa y sin salir a fiesta, eso todo. Nada nomás. Y ahorita se acaba de morir, ya están bailándolo. Sí, es verdad. Y entonces no. Y en ese entonces, ¿qué tiempo velaban las personas? A veces 2 días, y un día tenían que ir a buscar los familiares legítimos y a veces llegaban a los 2 días. Y lo tenían hasta que llegue el familiar. Y claro. ¿Y cómo hacían? Tenían que mandar a una persona. Mandaron puestas, si eran Santo Domingo, a veces echaban 2 días. A los 2 días llegaban, ahí ya venían, ahí enterraban. ¿Y duraba la persona hasta ese? Y ahí le ponían, ¿cómo que le ponen? Formol. Formol. Los preparaban. Sí. ¿Y en qué lo mandaban a ver a las personas? Así en carro, pero ahí tenían que ir a coger hacia los pueblos afuera. Porque por aquí no había vía. Y así, por ejemplo, para comunicar cualquier cosa era así, tenía que mandar a alguien a avisar y esperar. Así, pues no es como ahorita que los teléfonos ahí. Claro, pues a veces se entera más el que estás lejos que el que estás... No queda ni de morir cuando ya sabe la gente. Claro, es verdad. Eso era. Y antes también, por ejemplo, los enterraban tierra a tierra, no era que hacen como ahora las bóvedas. Claro, nomás era un hueco y ahí vaya. Y ahorita los hacen con bóvedas, los hacen con tantas cosas. Con tantas cosas. ¿Y antes ustedes celebraban la Navidad? No, salíamos así cuando hacían por ahí. ¿Le cantaban hacia el niño que iban a hacer eso de las ruedas? No, primero sí le cantaban a los niños. ¿Y cómo era eso? ¿Qué hacían? Y así pues en esos altares primero cantaban, después se ponían a hacer la rueda que les llamaban. Ya. Y eso ahí, me imagino que también aprovechaban para darle un verso a la muchacha, porque ahí era que le podían decir algo. Y claro. ¿Y usted sí participaba de esos juegos? Casi no. No le gustaba. Casi no me gustaba. Pero sí iba, pues cuando habían esas cosas sí iba por lo menos a ver. Ah, sí. Sí, vamos a ver esos bailes así. Y ahí aparte de cantarle y todo eso, también hacían eso que escondían al niño y luego lo buscaban. Todo hacían así. Y ahí los que quedaban de padrinos, ¿qué tenían que hacer al siguiente año? Ya sabes, casi no usaban eso. No hacían. No era que daban de comer y te repartían de dulces. Comer sí daban, pero no. Nomás hacían la Navidad y ya. Tranquilo. Ya. Pero sí se reunían en familia, claro, para compartir la cena. Sí. Y antes eran así, digamos, como creyentes, así en los santitos, en Dios, todo eso. Claro. En su casa le enseñaban a rezar así, al acostarse. Sí. Sí le enseñaban. Porque había casas que le enseñaban a sus hijos todo eso. Y también había eso de que a veces el hombre era bravo con la mujer, que le pegaba. Claro. ¿No le tocó a usted de pronto su papá o usted ser así con la pareja? Bueno, a veces cuando había como
hacía una cosa injusta, pues uno ya también tenía que hablar, ¿sí o no? Claro, como corregir. Ujú. Ya. Y así, por ejemplo, cuando ya usted tuvo sus niños y los bautizó a sus hijos, diga. Sí, todo. Ya. Cuando les iba a buscar el padrino, ¿qué veía usted en esa persona para buscarlo como compadre, como padrino de su hijo? Así pues elegía a ver si le servían y servían, pues se iban a bautizar. Pero usted veía que sea una buena persona, Claro, educada. Una buena persona porque no fuera, que fuera buen padrino también. Claro, que dé buen compadre. ejemplo. Ya. Y ahí cuando los bautizaban, por ejemplo, ¿había aquí cerca o tenían que ir a San Isidro a bautizar? A San Isidro, a Piquigua, entonces hacía Piquigua, salía también, que era más cerca. Más cerca. Ya. Y usted antes, por ejemplo, ¿cómo vivía en la Semana Santa? Porque antes la Semana Santa era muy diferente a como la celebramos ahora. Ah, claro, por la Semana Santa entonces era, se guardaba, pero ni machete uno picaba nada, que no lo dejaban andar con machete ni nada, picando algo así. Pero ni a bañarse se podía ir uno, porque ya que era pescado. ¿Y eso durante qué tiempo era? ¿Desde cuándo hasta cuándo no le permitían? Eso ya es tiempo, ahorita y ya la gente hasta baila en los tiempos santos, todo. Claro, pero por ejemplo le decían usted no puede andar con machete ni bañarse desde el día lunes, el martes, desde Del martes en adelante ya, martes, los días más grandes decían ellos. ya, y tampoco iban a trabajar. No, nada. ahí sí no se trabajaba, ahí no se trabajaba. Y por ejemplo para los alimentos de esos días, Y ahí por ahí se sacaba por ahí, porque no había que comprar, había en una tienda, le daban así, uno sacaba su comida. Pues. no sé cómo ir. ¿Y qué comidas hacían? Porque hacían eso de los 12 platos y todo en la Navidad. No, nomás por ahí sardinas, yuca y frijol, entonces no digo que el frijol se sembraba todo por aquí. Lo que compartían en ese entonces eran lo que ustedes cultivaban ahí Claro, en se casa. cultivaba uno. Ajá. Y mientras estaban ahí en casa, porque tampoco los dejaban andar por ahí, No, ¿qué hacían ahí en casa? O sea, el por tiempo que ahí habían esos jueguitos que esas esquinas que jugaban, ahí tenía uno, eso sí les dejaban jugar. es así. Y también les hacían rezar. Sí, por ahí estaban también. ¿Y eso hasta qué día duraba? Y hasta el día sábado, sábado de gloria, como que ya. Ahí ya festejaban. Ya, pues ya. Ya sé. ¿Y ahí qué festejaban? Y ahí festejaban las glorias a veces cuando había por ahí bailando. Ah, ya. Y así usted todo el tiempo vivía así cerca con sus hijos, tenía vecinos cuando estaban con su esposa. Por allá adentro no había, que primero vivíamos allá. Y aquí ahorita que. Ahorita que está mi hijo aquí cerca. Que yo viviera más allá y después de esta casa aquí. Pero así, por ejemplo, los que estaban cerca sí tenían buena relación, que si era de decirle vecino, ayúdenme en tal cosa, le ayudaba. Ah, sí, es así. Ya. Y así, ¿qué más recuerda usted de antes que ve que ahora ya casi no se ve, casi no se hace? Que nos pueda contar, así como del trabajo, la familia. Casi ahí no recuerdo. Casi no recuerda. Y usted a sus hijos también los crió así que como lo crió su papá, o sea, estricto. Claro. Sí, todo así, porque los casi todos lados están por la Concordia, Santo Domingo, Y a ellos Quilindé. sí los estudió usted. Sí, ellos van a estudiar. Ya. No plantan aquí.
Están lejos ellos ya. Sí, ¿Y aquí que vive? ¿Con un hijo? con él nomás que está aquí. Y esa niña criadita, ¿no? Y usted no escuchó así nunca, por ejemplo, antes decía que se les aparecía el duende, el diablo, esas historias que a veces la gente contaba, que decía que el duende se enamoraba de las muchachas bonitas. No. Sí, oía yo, pero por aquí nunca pareció eso. Y se oía. ¿Y qué escuchó usted de eso? ¿Alguien conocido, no? Sí, contaban, así nomás contaban y yo escuchaba ¿Y qué le contaban? que había duende, yo no sé cómo era que igual duende, no sé cómo. ¿Por aquí en esta zona? Pero aquí no he oído yo esto nunca por aquí. Y Por a aquí usted, nadie. ¿Ah? que a usted nunca se le presentó. No, Nunca sabe. nunca. Ya. Y así, pero sí habían así creencias que a veces decían, por ejemplo, en Semana Santa usted decía que no los dejaban bañar porque se hacían pescado, Hacían pescado, o que sí. si picaba algo era Echaban sangre. le echaban sangre Sí. y todo eso. Ese tipo de cosas sí había. Claro, así era, esa como quiera, así había esa creencia. Ya. Y así, por ejemplo, antes había bastante así que les decían amorfino, chihuahua, los versos a las muchachas. Eso usted sí se sabía. Yo casi no, yo no me la gustaba, pero yo nunca, yo no me metía ni en esas ruedas, no me gustaba. Ah, no le gusta. No. Pero no se sabía o le daba vergüenza. Estaba todavía pelado y casi no me gustaba. Estaba joven. Y a usted le gustaba, así por ejemplo, a la fiesta sí le gustaba ir, pues. Claro, Y usted tomaba en ese entonces. sí me gustaba tomar. Sí, tomaba bastante. Sí. Y en ese entonces, ¿qué tragos habían? En ese entonces, oye, ni me recuerdo que hay otros tragos. Pero diferente ahorita que hay. Pues. Me imagino que era trago Había fuerte. Jamaica, había otro trago, como que trópico, todos los tragos habían primero. Como dijo primero, Maica. Jamaica, sí, un trago. Jamaica. Sí, uno que era así chiquita la botellita. Y el trópico, ese era grande. Anisado, todos los tragos eran primero. Pero todos eran fuertes. Todo fuerte. Como tipo chata, así. Sí. Como tipo currincho. Más suave que el currincho. El currincho es fuertísimo. Ah, más suavecito. Entonces como la caña tierna, más o menos. Así. Ya. Y ustedes se casaron nomás los civiles, luego también lo hicieron casar por la iglesia. Nomás lo civil. Y por ejemplo, dale. ¿Y a qué edad usted se casó con su esposa? La 18. A los 18, apenas se la dio. Y por ejemplo, antes, en su época de juventud, a las mujeres sí le permitían, por ejemplo, ir así a una fiesta, a una reunión, o era muy poco que se veía a una mujer que la dejen salir así, digamos, a una reunión que haya, o a salir así con amigos, amigas. Era muy poco, las dejaban salir. O sea, como que las cuidaban más. Sí. ¿Y usted conoció a sus abuelitos? A unos, otros no. ¿Y ellos cómo eran? O sea, ¿cómo eran estrictos o no con ustedes? Sí, eran y yo con nosotros. O sea, Yo nomás conocí el papá de mi mami, el de mi papi no. No lo conocí yo. ¿Y él cómo era? ¿Era bravo? Casi no íbamos nosotros para allá. Ah, era muy poco. Sí, poco. Ya. ¿Y usted cómo recuerda, por ejemplo, las casas de antes? Porque antes eran unas casas grandes, de caña. Esa era pura de caña y de cabe. De caña y de cabe. Nosotros teníamos, pero era casita así de caña. Ahorita que ya hicimos, está bueno.
Allá también era de madera, pero de zinc. Entonces era puro care. Y duraba cada de antes, diga. Sí duraba, pero cuando le caía el gusano, te lo comía el gusano. Y ahí tenían que cambiar. Cambiar nuevamente. ¿Y ese ustedes lo conseguían así? ¿Tenían que ir a comprar o en sus fincas tenían? Por ahí había unas fincas. Y usted sacaba CAE. A partir de ese care para poner todos los años casi. ¿Y eso lo hacían en cualquier época o tenía que haber una fecha así específica para poder sacar lo que no se dañe? Ya como quieran, ya que viene cerca el invierno, ya uno ya estaba partiendo ese care Ya. para ir empujando las casitas. Tenía que hacerle como un cambio para el invierno que no le moje. Así se hacía. Y así de lo que usted recuerda, sí cubría así bastante, evitaba que se moje la casa. Claro. Sí era bueno. La cubríamos porque se dañaba, pues como era de cañita eso, ¿no? Claro, pero digo, el CADE sí cumplía la función de cubrir. Sí. No dejaba mojar. No dejaba mojar. Sí era bueno. ¿Y antes ustedes mismos hacían sus casitas o tenían que buscar a alguien que les haga? Por ahí buscábamos, por ahí para... Como era así casita de palito redondo nomás. Y antes también, por ejemplo, usted cuando iba a sembrar, se guiaba con eso que dice que se guían de la luna, que tiene que estar en tal temporada para que coseche. Sí, así, pero yo eso casi de luna y no supe que en la menguante, en dije, ¿cómo? Que dicen ahorita. Claro. Que ahí producía las plantas. Nosotros sembrábamos a todo tiempo. Y todo el tiempo le producía. Producían. Es que también antes la tierra no estaba tan explotada como No, pues no ahora. estaba tan como ahorita, que es tanto químico que le ponen. Sí, porque antes me imagino que ustedes no fumigaban, no había esas cosas. No, pues entonces no era como sino puro machete. Sí, bueno, dice que también arroz, porque ahorita me imagino que alguien se pone a sembrar arroz y ya no le produce. Bueno, Ya no, pues, tanta plaga que hay, se lo come tito el pájaro, se le come. Y antes no, se cosechaba el arroz. ¿Y es solo para el consumo o de pronto si alguien quería si le vendía? No va para el consumo en la casa. Y entonces ustedes también criaban su propio chanchito, Claro, para puerco, manteca. puro puerco criollo entonces era. Y eran grandes. El puerco grande, ahorita es puro, ¿cómo? De granja, puro De blanco. granja, sí. ¿Y usted en su casa nunca celebró ningún velorio de algún santito? Primero, no, ahorita sí, yo creo que sí celebra. Ahorita sí celebra. ¿Y qué santito celebra? La Virgen de Guadalupe. Ya casi llega, ¿no? Ahorita en diciembre. Aquí le hacen el 20 de septiembre. De septiembre le hacen. ¿Y qué le hace velorio o le hace baile? Baile. Baile. Ahorita viene mi hijo, ahorita el 6 de diciembre viene a hacer una fiesta aquí. Se va a reunir en familia. Sí. Ahí vienen ellos. El lunes están llegando. Ya la otra semana, pues ya estamos casi encima. Ahí viene a celebrarle. Ya. Ocioso que se pone a hacer, que viene a celebrar los cumpleaños, y cómo. Claro, está bien que celebren en familia, porque ahorita en vida es que uno tiene que festejar, compartir con la familia. Claro. Y peor el que está lejos al tiempo que ha de venir, o si viene seguido. No, viene a los tiempos, al año, así viene. Trabaja ahí en la Concordia, en una gasolinera. Ya. ¿Y usted en su finquita sí sembraba verde, esas cosas? Sí, hay verdecito ahorita. Pero ya antes también sembraba, Sí. o no. Sí, se sembraba. Ya. Y así, ¿qué más que recuerda usted que antes se hacía y ahora casi ya no se ve o ya no se hace por comodidad? Porque, por ejemplo, ya usted decía que el chanchito lo criaban, se dejaban la manteca. Claro, es que ya para la casa decíamos las Y mantecas. ahorita uno ya no. Ya Ahorita ahorita eso compra. Compradito nomás. Sí. Y cuando mataban así esos chanchos, ¿y cómo conservaban los alimentos? Porque no había luz, no había refri.
o tenían que venderlo. Se vendía, pues y lo que dejaban nomás era la manteca. Que esa no daña, pues ya Claro, esa no derretía, ya daña. no daña. Y así para el consumo carne la que comía en el día. Sí, claro. No había refri. No había refri, claro. Había, pero no había con qué comprar, era también, porque sí habían ya. Claro, pues no había la comodidad como para la familia, pues. Claro. Me dice que le pagaban poco y me imagino que también esas en ese entonces también eran caras porque no había todo. Claro, pues claro. Y los inviernos, ¿cómo eran los inviernos? Porque me imagino que antes era como más fuerte Los también. inviernos eran más fuertes antes. Y más feos los caminos porque no había empedrado, ahorita porque están empedradas las carreteras. Y en invierno no. Entonces como no que- había nada de estas. Puro lodo, iban hasta ahí las caballos. Ahí no había carro por aquí, por ningún lado. Y ahí era más difícil entonces. Más difícil, sí, Para salir, para todo. para conseguir las cosas. Sí. Ya. Ahí había que en ese entonces rogar que nadie se enferme para... Sí, oiga, en esa vez nadie casi se enfermaba en esas épocas. Decir de gravedad, pues. No es como ahorita que a veces uno de un ratito se enfermó y a veces hasta se murió. Sí, de un ratito a otro sin estar enfermo. Sí. Es que también ahora como que hay más químico y como que uno ya se Eso lo enferma jodió más. uno, el químico lo jodió. Porque, por ejemplo, ustedes antes sembraban su yuca, el lava, el frijol, y nosotros Todo. ahorita todo eso compramos. Nada cosechamos. Todo es comprado hoy. Ya. Así es. ¿Y qué más recuerda que usted vea que antes había y ya ha cambiado? Ya no recuerdo Ya cosas no más. se acuerda. Danilo, pregunte. Y ahora, actualmente, ¿a qué labores se dedica usted? Y yo ahorita, a criar gallinas cuando sea para tener en la casa, Ya no se No. dedica al machete. yo ya no trabajo. Ya el machete lo alcé hace casi unos 50 años atrás. Ya por ahí como también esa jubilación del seguro también lo cobro. Ya con eso se ayuda. Ya como se ayuda uno también. Y también ya acá, bueno, tiene una niña, ¿no? Dice que tiene a cargo. Sí. ¿Y qué es nietecita, no? Nieta, sí. Ella les acompaña ahorita. Claro, ella no. Ya. Y por ahí criando chanchitos así para no estar ocioso. Y claro, pues ya algo hay que hacer igual también, porque si se queda ahí sin hacer nada, también se enferma más Y rápido. claro, por ahí me crío mis 2, 3, lo voy sacando y así voy, vendo y compro, güey. Compra vuelta. También para vender y comer, pues algo que uno Claro. mismo ha producido. Así es. Bueno, nosotros entonces le agradecemos que usted haya compartido con nosotros su historia de vida, que nos haya Y contado. yo ahorita que estuve también con este problema de esta vista, me operaron esta vista y me dejaron casi lo mismo. Casi no veo con la... Con la vista. Sí, que es lo mismo, me dejaron pues. Y eso tampoco puede hacer mucha fuerza. Ya tengo más de años. Me operaron en Santo Domingo, me hacía operar. Ya. Bueno, entonces nosotros le agradecemos que nos haya contado Bueno. su experiencia, lo que se vivió, cómo fue su vida. Gracias.